1:08, queridos amigos, permitidme un poco de emoción añeja, porque por algo suenan estas notas. Una canción de Vangelis, años 70, que se llamaba Alfa, y que de alguna forma era el sonido infinito del espacio. Que creen que hay agua y hielo en otros planetas del sistema solar, incluido el planeta del dios de los infiernos, el último planeta. Pero el brazo queda inutilizado, como si se hubiese sorprendido en exceso por lo que estaba ahí abajo. Lo sabremos quizá en las siguientes horas.
y no lo sabíamos. Mesa de redacción y con emoción importante, porque esto no quiere decir evidentemente que haya seres extraterrestres, ni mucho menos, pero desde luego menudo paso. Hacía tiempo que andaba el ser humano buscando muestras de agua y de forma sólida se han visto. La noticia es como para que surque el espacio, para que opinéis sobre ella. Fijaos de casualidad que esta misma tarde, sin saber la noticia, esta misma tarde compraba la serie Cosmos de Carl Sagan en DVD, cosa que es muy recomendable evidentemente. Y curiosamente mañana tenemos preparado en Cuarto Milenio un programa sobre los misterios del sistema solar. En fin, ¿cómo es posible que en este mundo tan pequeño que es nuestro entorno de planetas haya estos descubrimientos? Yo no lo acabo de entender. Entonces, ¿es que sabemos mucho menos del espacio? ¿Y qué pasa en el espacio sideral infinito en lugares mucho más lejanos? ¿Por qué se nos ha hecho creer muchas veces que somos eso, el único milagro de la vida? ¿Qué pasará con estas noticias? 1001 preguntas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Sabemos más cosas? ¿Hay más detalles que tengamos que saber a esta hora de la noche? La verdad es que sabemos, pues, los datos que has dado, que esa sonda Fénix hizo una zanja con su brazo robótico, hizo pues como 2 incisiones en lo que era el planeta rojo y se salió a la luz y se puede ver en las fotografías pues como capas de hielo. Al principio creían que podía ser sal, pero descubrieron que las diversas fotografías que eran tomadas, pues en ellas el agua se había disuelto. Ese hielo ya no era hielo, era agua y había desaparecido. Con lo cual los científicos sí confirmaban que efectivamente podía tratarse de agua. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, me parece que en ese sueño infinito que es el universo, que algún antaño Dios crió y Dios creó, pues bueno, pues está lleno de misterio. Y tú comentabas antes que, bueno, esto no significa que haya vida, bueno, vida extraterrestre sí habiendo agua, ahora vida inteligente a un nivel como el humano, pues oye, pues si hemos descubierto agua en Marte, ¿y por qué no puede haber también vida inteligente? No podemos pensar que somos el ombligo del mundo ni del universo. Yo pienso que sí la habrá y que bueno, que dentro de X años, igual que hemos tardado muchísimos milenios en saber que en nuestro planeta tan vecino, que es Marte, puede haber agua y puede haber vida en base al carbono, como es la nuestra, pues posible dentro de 100 años, de 1000 años, pues se produzca ese otro gran encuentro con una civilización ajena a nuestro planeta, incluso quizás a nuestro sistema solar también. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Noticia de ultimísima hora, porque hasta ahora mismo había ese debate de qué era, qué no era, siempre hay esas dudas, pero los teletipos confirman que esas dudas de los investigadores parece que se centran en eso, en que sí, que es agua sólida, que está ahí en el planeta rojo y que, bueno, vete a saber lo que se puede descubrir en los siguientes días, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos justificadamente emocionados porque estamos, y no lo dude nadie, ante una noticia histórica. Me ha llamado mucho la atención porque, preparando el programa, he estado buscando la noticia en diversos medios y me encontré con un medio de nuestros hermanos del otro lado del charco, que empleando allí pues suelen titular de forma muy peculiar las noticias y a veces de forma magistral. Y recuperando una fórmula muy vieja que ya está completamente en desuso en el periodismo de la época en que los periódicos se voceaban y se vendían por las esquinas, pero recuperándola muy acertadamente para dar la trascendencia que tiene la noticia, decían simplemente: extra, hay agua en Marte. Qué bueno, Santi, qué bueno, es verdad, extra, que claro, significa extraordinario, ¿no? Y la noticia es extraordinaria. Y parece que la teníamos cercana, el agua que estaba ahí, que no estaba, ¿os acordáis de aquellas torrenteras, ¿no? Que caían por algunos de los volcanes o de las superficies de ese mundo quebrado que es Marte. Hay una gran expectación también en Internet. Lanzamos la pregunta, Carmen, a mí me gustaría hacer un sondeo. Claro, si la gente cree, ya no hablo del espacio, que evidentemente, claro, es que el espacio no... O sea, se escapa a la comprensión humana. Lo que es el espacio y sus distancias se escapan a la comprensión del cerebro humano. Por eso más de uno se ha vuelto loco intentando saber qué es, ¿no? Porque algo que no acabe es difícil incluso para calibrarlo con nuestro proceso mental de hombres. Pero sí me gustaría, porque imagino que la opinión puede estar dividida, saber qué opina la gente si en el sistema solar, o sea, es decir, después de ese gigante que es el Sol,
Mercurio, Venus, nuestro planeta evidentemente queda descartado porque sabemos que hay vida. Bueno o malo no lo sabemos, pero hay vida, desde luego. Muchas veces lo que no sabemos es si es inteligente sí, o no. Exactamente, esa sería la frase. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, misterioso Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, pues claro, es que si en Marte, que está a unos puñados de cientos de miles de kilómetros, hablando en distancias siderales, pasan estas cosas y no lo sabíamos. Bueno, hace poco cuando esa Pioneer que lleva ese mensaje, ¿no?, del ser humano, la voz de Carl Sagan, por ejemplo, algunos fragmentos de música clásica o de los Beatles, el código o la espiral del ADN, nuestra posición en el planeta Tierra dentro del sistema solar, eso que fue viajando, bueno, esa sonda, por ejemplo, fue la primera, años 78, si no recuerdo mal, cuando pasa cerca de Júpiter y descubre que Júpiter es un planeta sobre todo gaseoso, ¿no? Bueno, es que no sabíamos nada hasta el año 80 prácticamente del mayor gigante del sistema solar y no sabíamos nada. No sabíamos que había un gigantesco huracán ahí en medio, un huracán de cientos de miles de kilómetros activo desde hace milenios. Es decir, que en los libros de texto, cuando uno pinta el universo y pinta Saturno, bueno, parece como muy próximo, ¿no? Que lo sabemos todo. Y evidentemente cuando se habla del telescopio espacial Hubble y tantas otras cosas, uno cree desde su ignorancia, imagino, que está todo muy cartografiado. Y resulta que aquí al lado hay cosas que son absolutamente incomprensibles. Hubo una cosa maravillosa que hizo Santiago Camacho en un debate que tuvimos sobre ruinas en la Luna, que me pareció, Santi, magistral, que es con nuestro buen amigo Miguel Gilarte, hablando de la Luna y de lo que se ve de la Luna, preguntarle si la Catedral de Sevilla puesta en la Luna, con el mejor telescopio aquí, se puede ver. Y resulta que es que no se vería casi nada. Es decir, que los planetas tan cercanos siguen siendo muy lejanos. Lanzamos la pregunta, Carmen. ¿Creéis que hay vida microorgánica, imagino, o a nivel, o vetas tú a saber, o no, en el sistema solar, porque vamos o principio de la vida? Haber vida? Yo no negaría nada. Bueno, ¿qué los opinas? Que niegan ya negaban que se pudieran descubrir más especies en el mar, negaban que hubiera agua en otros planetas y al final se tienen que comer las palabras. O sea que yo no niego nada ya, porque puede ocurrir de todo. 2 vías de contacto para vuestras opiniones, vuestras preguntas, vuestros comentarios. 7640, palabra clave milenio, espacio y los mensajes que queráis mandarnos, o milenio3@cadenaser.com. Noel Calero, Carlos Largo, Santiago Camacho, Juan G. Vallejo, nosotros dos evidentemente. Y por cierto, que el viernes que viene estamos en Cádiz. Ya no se puede decir más veces. El viernes que viene estamos en Cádiz, que tiemble Cádiz, porque vamos a arrancar unos cuantos misterios, siempre de manera amistosa, para mostrarlos a todo el mundo. Claro que sí, porque ya las cosas se muestran a todo el mundo. Y vamos a pasarlo muy bien. Así que en Cádiz, próximo viernes, poneos en contacto con la cadena Ser allí. Gran Teatro Falla de Cádiz, ahí estaremos. Y en esta semana que estén muy atentos, que llamen a la cadena Ser de Cádiz, que se pongan en contacto con ellos, porque les dirán qué día se pueden recoger las entradas, en qué lugares. Por supuesto, como siempre, todos los viajes que hace la nave del misterio, las entradas son completamente gratuitas, no tenéis que pagar nada, que luego hay mucha compra y venta de entradas de gente que se aprovecha, que no, que aquí es todo gratis, que podéis ir y que os pongáis en contacto con Ser Cádiz para vivir una noche fantástica. Y hay sorpresas, tenemos invitados de excepción, muchas. Ilustres, No digas más. Y viene Indiana Jones, viene el auténtico Indiana Jones, no digo más. ¿Quién, Juanje? Yo digo que no digo más. Y creo que si estamos todos, quien me daba la noticia, quien me enviaba un correo electrónico que me ha hecho saltar de emoción, porque estas cosas, hombre, hay que vivirlas así, ¿no? Y abrimos el debate, compañeros, es nuestro querido amigo, el cabecilla virtual de la nave del misterio, Guillermo León. Buenas noches. Buenas madrugadas, compañero. Oye, imagino que tú, que eres tan fanático de la astronomía, sí que estarás absolutamente fuera de tus cabales, porque esta noticia es una noticia muy importante, y no sé en ese mundo paralelo que ya es Internet y el mundo de lo virtual, cómo se está viviendo, qué imágenes están contando y qué polémicas puede estar habiendo ya, ¿no? Bueno, la verdad es que la noticia, de luego, a mí personalmente me parece algo maravilloso, ¿no? Y no digamos, pues, vivir estos tiempos, ¿no? Porque yo creo que llevamos ya, pues, varias décadas, ¿no? Y muchos científicos no han podido ver, pues, lo que sí se está viviendo, ¿no? Como decíamos de Carl Sagan, ¿no? El pobre. Exactamente. Entonces, yo me quedo con un titular, que no sé si ha sido El País, no recuerdo, y ahí al hilo de lo que estabais comentando, estaba comentando Carmen, y nos damos cuenta del nivel de prudencia de estos científicos, ¿no? Y el titular ponía, tiene que ser agua.
Entonces, pues bueno, todavía no hay esas certezas, ¿no? Pero bueno, todas las evidencias apuntan a que sí, ¿no? Que esta vez sí, efectivamente no hay lugar a dudas y parece que lo que se ha encontrado definitivamente es hielo, hielo de agua. Pero la gran pregunta que tiene mucha gente que está transmitiendo ya, Guillermo, es ¿pero el agua en Marte no estaba ya desde aquellas caídas o pequeños riachuelos que ya se fotografiaron tiempo atrás, pero que de repente dejamos de saber todo en torno a ellas? Claro, yo recuerdo que fue a finales de 2006 y precisamente en Milenio también hablamos en aquella ocasión de aquello, y desde entonces, pues bueno, ha habido una misión nueva, que es esta, la Fénix, ¿no? Que en su corta duración, que llevamos pues 20 días de misión, lo que sí podemos ver, antes que nada, ¿no? Y es una cosa que me gustaría apuntar es la maestría de las personas que están manejando este instrumento, ¿no? Porque si nos damos cuenta de la forma en que se ha descubierto este agua, es de lo más paradójico, ¿no? Simplemente era una zanja que estaba, pues se había acabado hace unos días probando lo que es la pala del brazo robótico, y se había dejado ahí simplemente para ver si, pues bueno, pasaba lo que ha pasado ahora, ¿no? Y curiosamente también, yo creo que recuerdo si fue el segundo o tercer día, hubo también otra paradoja, y alguien en la NASA tuvo la curiosidad de mirar precisamente debajo de la nave, ¿no? Como eso que tú has apuntado al principio, si tuviéramos una escoba y barriéramos la superficie de Marte, ¿no? ¿Qué encontraríamos? Pues precisamente fue lo que ocurrió, ¿no? Digamos que los motores de descenso de la nave barrieron esa superficie, y ¿qué había debajo? Pues una placa de hielo. O sea que casi de forma accidental una vez más. Sí, de momento, digamos que las dos fotografías o las dos grandes titulares que hemos recibido de Marte han sido de momento algo paradójico y que no entra dentro del, digamos, del diario, de la programación de los instrumentos científicos. No estaba en el plan de vuelo, vamos a llamarlo así, y ha aparecido casi por sorpresa. Oye, ¿y cómo se lo está tomando la gente? Imagino que es muy pronto, porque realmente pues hace unas horas, de alguna forma, están ya afinando, tiene que ser agua en Marte, hielo en Marte, por vez primera en la historia, fuera de la Tierra se recupera hielo, hielo mezclado con algo además, con una especie de barro, yo no sé si hay ya polémicas, si ya la gente está convencida, si surgen los críticos, ¿qué está ocurriendo en ese mundo del hiperespacio? Bueno, todavía es pronto, ¿no? Pero como siempre, en los próximos días, además, vamos a tener muchísimas más noticias sobre Marte, porque precisamente esas muestras heladas, ¿no? De tierra helada que se están... Bueno, habría que comentar que esta sonda es un pequeño laboratorio, ¿no? Bastante complejo, y en estos momentos lleva ya varios días calentando esas muestras, que bueno, ahí veremos efectivamente si esos gases que desprende pues es agua y hay algo más, ¿no? En ese algo más puede llegar la sorpresa, ¿no? Pero... Caramba, es que es un poco emocionante, decir eso, ¿eh? Sí. Claro, es que, por ejemplo, si yo mal no creo, hay, por ejemplo, diferentes tipos de líquenes que pueden vivir en el hielo, y eso ya haría que hubiera vida en Marte. O sea, realmente ni siquiera haría falta que hubiese agua en sí para que hubiera vida en Marte. Entonces, puede haber bacterias y otro tipo de efectivamente. Exactamente, tal como apunta Juan G., el Fénix lleva un pequeño microscopio que es capaz de ver pequeñas, las bacterias, digamos, más grandes, ¿no? De haberlas, ya las veríamos. Ostras, eso sí que es interesante. Entonces, quiere decir, perdón por la expresión, pero es que yo estoy ahí de bote en bote, quiere decir que la propia del alma, es así, yo soy así. Quiere decir que la propia sonda tiene un sistema para comprobar en tiempo real, de alguna forma, para ver dentro de ese agua. Sí, ya decimos que es un pequeño laboratorio bastante completo, y que sí, efectivamente lleva un pequeño microscopio que analizará, y bueno, de hecho ya ha analizado pruebas, muestras de la superficie que según comentaban, que no llevaba esa hidratación, ¿no?, que se ha encontrado ahora. Pero sí es cierto que posiblemente la sorpresa venga en los próximos días. Ya no obstante, sí ha habido voces de científicos que dicen que Fénix no está preparada para encontrar vida, y que las próximas misiones serán las que vayan ya definitivamente pues preparadas para ese paso, ¿no? Pero yo creo que en esta ocasión vamos a tener indicios bastante certeros y bastante fiables de que alguna sorpresa vamos a llevarnos. Guillermo, tú que conoces bien los entresijos de lo que es la exploración espacial, ¿tú crees que un hallazgo como este allanaría profundamente el camino para una futura expedición tripulada a Marte? Bueno, yo te voy a contestar con un ejemplo. De hecho,
este pequeño descubrimiento de hoy ya ha allanado el terreno de la financiación de la propia misión, porque eran 90 días y ya no hay un tiempo definido. Entonces, bueno, hace unos días, hace varias semanas, también había una pequeña polémica en la NASA, precisamente por estos tiempos un poco de que escasean los fondos, ¿no?, para sufragar los proyectos, y uno de los dos robots que ahora mismo todavía andan, recordemos, andan por la superficie de Marte, que es Opportunity y el Spirit, uno de ellos pues se había optado por dejarlo abandonado, ¿no?, en la superficie, apagarlo y olvidarse de él, ¿no? Un robot varado en la superficie de Marte, ¿eh? Claro, es tremendo. Ha sido tan grande la reacción de la comunidad científica y en Estados Unidos del gran público, que bueno, que han dicho, si estos equipos llevan más de 4 años funcionando perfectamente y se habían hecho pues para una duración de unos 90 días, con lo que cuesta llevar un ingenio hasta Marte, ¿por qué vamos a dejarlo abandonado, no? En parte, digamos que la noticia de hoy también lleva un poco de marketing científico, porque de momento ha revivado el interés por Marte, ¿no? Y no cabe duda, aunque ya se sabe que la sonda Fénix fue a ese sitio de Marte porque se sabía que ahí se iba a encontrar lo que se está descubriendo, lo que estamos viendo ahora, ¿no?, pues que allanará y mucho más pues el camino a una misión a Marte. Oye, ¿y esa capa dura que ha inmovilizado el brazo de alguna forma de la Fénix y que puede ser como la otra parte, ¿no?, de este descubrimiento, ¿se sabe algo más? ¿Se está diciendo algo más en tiempo real ahora mismo o todavía no sabemos nada? Sobre el mecanismo, bueno, el mecanismo, los primeros días ha habido algo de confusión porque, bueno, digamos que ha habido unos días de aprendizaje, ¿no?, de lo que era el método de excavación, y lo que más le ha sorprendido a la comunidad científica era la dureza de esa superficie. La dureza. Claro, la dureza ya ahora se explica que, claro, que a escasos centímetros de la superficie lo que hay realmente son placas de hielo. Y de hecho, si esta misión se extendiera en el tiempo, pues cuando llegue, digamos, el invierno marciano, veríamos lo que las fotografías que ahora nos muestran, digamos, un desierto, un falso desierto, porque prácticamente está congelado, lo veríamos prácticamente lleno de nieve. Yo esperemos que el presupuesto llegue y que eso lo lleguemos a ver. Pues ojalá, Guillermo, desde luego que estamos muy atentos. Es más, estamos tan atentos que si a lo largo de la noche hay alguna noticia, por lo que sea, porque están surgiendo en tiempo real algunas declaraciones, algunas fotos, pues volvemos a mantener el contacto, porque además veo que la gente en 7640 está pues muy expectante, porque son esas noches especiales donde se está descubriendo algo, donde ingenios humanos a muchos miles de kilómetros de nuestro planeta están buscando algo que quizás sea encontrarnos con el origen de la propia vida, quién sabe, ¿no? Y además, un apunte, si me permite, esta semana teníamos noticias también de que ya, bueno, digamos que 2008 es el año de los planetas, ¿no?, porque se están descubriendo una barbaridad, un número tremendo de planetas, ¿no?, lo que hasta hace unos años era simplemente una hipótesis y muchos científicos tachaban de imposible. Se están descubriendo, y esta semana había otra noticia que ha pasado muy desapercibida, se han encontrado tres planetas de un solo tacazo, vamos, entonces... Casi nada, ¿eh? Casi nada, y además planetas que podrían ser muy semejantes a nuestros. Ahí queda. Ahí queda, ni más ni menos. Es más, uno de los planetas extrasolares tiene indicios de agua. Es absoluta... Bueno, y Santiago, ¿y cómo? Es que entra un poco en la conspiración también. ¿Cómo es posible que se nos haya vendido la burra a nivel general o haya quizá esa sensación de que, bueno, el espacio se lo tenemos bastante controlado? Y es que aquí al lado pasan esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que antes o no se tenían los medios o se mentía mucho también? No, y también influyen muchos factores. Buena parte de la ciencia, buena parte, que no toda ni la mayoría, desde tiempos inmemoriales se ha regido por una arrogancia importante. Acuérdate que hace 200 años, no te estoy diciendo hace 1000, hace 200 años, algún famoso astrónomo dijo, del cielo no caen piedras porque en el cielo no hay piedras. Aunque estuvieran cayendo a 200 kilómetros de su casa y con gran revuelo y con gran alarde de testigos, te quiero decir, muchas veces la fuerza del dogma puede más que la aplicación pura y dura del método científico. Fíjate que se puede ser otro tema muy interesante, y desde luego no hablamos de la ciencia en general porque, bueno, y es más, y tenemos el orgullo de que tanto en Milenio 3 como en Cuarto Milenio, caramba, todos los científicos a los que les pedimos una ayuda o investigar es que se vuelcan, y por lo tanto hay personas concretas, ¿no? La ciencia es, bueno, una entidad muy grande, ¿no? Pero fíjate, Santiago, ayer por la noche yo estaba leyendo una historia
como tantas otras, ¿no? Como me interesa casi todo, pues que no conocía bien y que seguro que mucha gente no conoce bien. Y quizá tenga una conexión, ¿no? Os hablo de las cuevas de Altamira. Bueno, pues la historia de las cuevas de Altamira es tan desgarradora en el dogma de los que creen tener la verdad, que es muy triste, porque Sautuola, el hombre que con su hija descubre el prodigioso, la Capilla Sistina de la antigüedad, esa niña que mira al cielo de la cueva, porque él, el hombre, iba buscando cosas por el suelo, fósiles, y ve los bisontes de Altamira. Bueno, ese hombre murió amargado y apenado, porque la comunidad científica, entre comillas, dijo que era imposible que el hombre salvaje del Paleolítico pintara eso, tuviera ese concepto de arte. Y el hombre descubridor Sautuola, en Cantabria, de las cuevas de Altamira, murió absolutamente triste porque le habían llamado falsificador. Decían que lo tenía que haber hecho él. Los que sabían, los científicos que sabían. En fin, hasta que uno de ellos hizo un curioso comunicado que era algo así como el mea culpa de un escéptico. Tuvo los redaños y el valor para decirlo y dijo que, claro, que estaba ocurriendo también en parte de Francia, ¿no? El hombre salvaje, entre comillas, tenía ya un concepto primitivo y místico del arte, y eso era verdad. Pero aquel hombre, el descubridor, nunca se lo podrán devolver, murió convencido de que el resto del entorno científico le llamaba farsante. En fin, y con el espacio han pasado muchas cosas parecidas. Dime, Juan. Hay un caso terrible donde los haya, que es el de Champollion, que fue la primera persona que tradujo la escritura antigua egipcia. Bueno, pues Champollion murió sin que absolutamente nadie reconociera a nivel científico ni oficial que había traducido el antiguo egipcio, lo cual es increíble. Se hizo además bastantes años de que él muriese en un congreso que hubo en Alemania, si mal no recuerdo, donde de repente todos los egiptólogos dijeron, ahí va, este hombre tenía razón. Claro, es que tiene en cuenta que lo que no se cuenta en la historia, pues es, por ejemplo, que cuando Champollion saca su método para traducir el antiguo egipcio, ya había libros de traducciones de textos antiguos egipcios, pues cada uno con su teoría, algunos que pensaban que cada símbolo era un ideograma y una palabra, y entonces Champollion, que lo que realmente hace que sea revolucionario su método es que dice, ahí va, pues este garabato en vez de una palabra va a ser una sílaba, pues ma, me, mi, o sea, un idioma silábico con algún ideograma, no alfabético. De ahí esa gran idea, claro, imagínate entre los filólogos cómo es en todo aquello. Este tipo que se cree el más listo del mundo, o sea, se ha inventado, y lo mandaron a la porra, y el pobre murió sin tener reconocimiento de la comunidad pues, internacional. Nuestro recuerdo para ellos, con el espacio y la sensación, porque yo he visto esos debates donde, bueno, se descartaba por completo que en el sistema solar, vamos, lo teníamos como el mapa de, no sé, de la provincia de Burgos, o sea, absolutamente conocido y no podía haber lugar a la sorpresa. Bueno, pues fijaos qué sorpresas. Nuestro corresponsal en el ciberespacio y en el espacio a secas, ¿no? Guillermo León, seguiremos muy atentos a cualquier noticia. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Bueno, pues en el 7640 y en milenio3@cadenaser.com, la verdad es que la noticia ha sentado muy bien. Lo mismo que estabas tú emocionado, se ha transmitido a las vías de contacto. La vida extraterrestre es un hecho, lleno de lógica, y hace milenios que ya nos visitaron. Solo hay que ver los grabados de Tassili, por ejemplo. Mira, eso tú que los has tenido enfrente, Juanje. Sí, y son de lo más impresionante que he visto en mi vida. Y esos extraños seres levitando, flotando por encima, con lo que parece una escafandra, sí o sí. Oye, y aparte, ¿qué sucedió en este lugar, en una meseta montañosa que está a 1800 metros de altura por encima del desierto? Que más de 20 culturas lo utilizan como santuario. Algo pasó allí, algo vieron las tribus antiguas tuareg que hicieron que ese lugar fuera sagrado no para ellos, sino para todas las culturas del norte de África. Y por algo se le llama el gran dios marciano. Efectivamente, en Yabar, en el Valle de los Gigantes. Y le echaron la bronca en Riló también por llamarle gran dios marciano. Claro, a ver quién se sale de la norma. Como bien ha dicho Santiago, los dogmas no solo son religiosos, ¿eh? ¿Y cuánta gente, verdad? Sería para hacerles un homenaje en la tele y en la radio. Vamos a hacerlo un día, ¿eh? Cuánta gente masacrada por el dogma. No vamos a decir por la ciencia, ni mucho menos, pero sí por el dogma, ¿no? Por los que creen tener la verdad absolutamente fiable y descartan, aniquilan, manipulan a los que simplemente, pues bueno, descubren algo que se sale de lo normal. Bueno, ha habido unos cuantos. A mí lo de Altamira, me parece tan sangrante, tan terriblemente... Sí. Claro, es que fíjate lo que es Altamira. Bueno, pues la primera gran cueva del Paleolítico, donde el hombre, desde la oscuridad, busca la oscuridad
para dejar la marca de un arte que evidentemente es un arte sagrado, no es un arte decorativo, es un arte donde las piedras, los símbolos, los dioses cobran vida. Bueno, pues nada, que no podía ser, ¿por qué? Porque lo decía el manual, no podía ser. En fin, hay que ir acostumbrándose a que la vida sí que demuestra que la sorpresa es posible. También nos dicen que lo que está claro es que existen otros mundos y están en este. Estoy convencida de que el universo está lleno de vida, pero estamos tan lejos que nunca nos encontraremos. Una pena, nos dice una amiga de Málaga. Bueno, pues fíjate, esta idea también, no sé qué opináis, amigos, esta idea también de que estamos muy lejos, ¿cómo deciros? Igual ya que estoy yo hilando muy fino, me paso como casi siempre, pero yo creo que también se nos ha insertado de pequeña forma, ¿no? Todos los... Bueno, ¿cómo va a haber gente que llega hasta aquí? Pues fíjate que yo no sabía esto, o sea, hacía tiempo que preparando lo que vamos a hacer mañana del espacio, estaba documentándome, y ¿sabéis lo que me pasó, Santiago? Que empecé a cogerme, primero Cosmos, segundo las guías más recientes, uno del CSIC, maravillosa, del espacio, y es que no sabemos muy poco, o sea, tenemos muy pocos datos de lo más próximo. Y entonces yo tuve la sensación de decir, caramba, esto no se nos ha contado bien. Si sabemos tan poco, caramba, es que en el siguiente aspecto, ahí al lado, no sabemos casi nada. ¿Por qué nos han metido en la cabeza a todos que es como muy... Sí, puede haber algún microorganismo, pero es muy difícil que alguien venga. Y por primera vez, te lo digo, hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación, pensé que ¿por qué no? ¿Por qué no iba a haber vida vertebrada de alguna forma que parece que quieren que pensemos que no la hay? Es que ahí me estabas leyendo el pensamiento, porque hay una reflexión que quería hacer. Imaginemos todos nuestro mundo actual con ordenadores, con teléfonos móviles, con aviones, y vayámonos solo 200 años atrás. La gente viajaba en calesas y en barcos de vela. Si querías comunicarte con alguien le tenías que enviar una carta. No había antibióticos, no había prácticamente nada de lo que conocemos ahora. Pues imaginemos que en alguna parte del universo esa tremenda carambola que ha dado que haya vida inteligente se haya repetido, pero se haya repetido con una diferencia de tiempo que en tiempos cósmicos es una milésima de segundo. 100.000 años. Que ellos se hayan desarrollado 100.000 años antes. Si hemos pegado ese salto tecnológico en 200, una civilización que nos llevase 100.000 de ventaja, ¿dónde estaría? ¿Qué leyes físicas hasta ahora inamovibles para nosotros se puede haber saltado o puede haber descubierto que eran erróneas? Yo creo que efectivamente estoy contigo en lo de que están muy lejos para nosotros, pero para ellos... Muchos ya especulaban, Wells, el autor, ¿no?, de tantas cosas, La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo. Hace poco leí una frase muy bonita suya, me impresionó. Ya él especulaba con que igual la vida que hay fuera no tiene que ser como nosotros exactamente. Y empezaba a hablar de mundos paralelos, ¿no?, espacios paralelos, que evidentemente yo no me meto ahí porque no sé. Pero tenía una frase que era brutal, Santiago, Juanja, ¿sabes cuál era, Carmen? Decía Wells: las otras dimensiones, las entidades de esos mundos paralelos, los universos paralelos, están más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos. Y es una buena frase, ¿eh? Me acabo de acordar de una, y no está Luis hoy, de Jung, que es buenísima. Que dice: afirman que es imposible lo que han visto y comprobado, como si pudiéramos saber a ciencia cierta lo que es posible o no. Jung también fue una persona muy inteligente diciendo: no se puede saber a ciencia cierta qué va a pasar dentro de 100 años, ni qué vamos a descubrir, ni hasta dónde van a llegar nuestros conocimientos, no podemos saberlo. Nos dicen también: hola, creo que la NASA ya sabe hace tiempo lo que iba a encontrar en Marte, como siempre cuentan lo que quieren, nos lo decía Juan Carlos desde Barcelona. El aspecto oscuro, ¿no?, de la información también está ahí, pero desde luego la NASA es la principal, como muy bien decía Guillermo León, beneficiaria de estos hallazgos, ¿no? Porque desde luego el asunto de la crisis es global y los suministros no deben abundar. Y este tipo de noticias, yo no sé si suministradas a sabiendas o no antes, pero desde luego provocan una expectación. Y como lo hablábamos con la arqueología, ¿no?, el marketing ya casi lo es todo, a la NASA le interesa que hoy, por ejemplo, estemos hablando de esto. Desde Gasteiz nos dicen: la mayor prueba de que hay vida inteligente podría ser que nadie ha intentado contactar con nosotros. Esa es una buena frase, ¿eh? Han evitado a esta especie, pero seguro, vamos. Menuda soberbia la del ser humano al creernos los únicos en el universo y que no había más planetas aparte del sistema solar. Yo creo que al haber otros sistemas solares tiene que haber vida, aunque sea de otro tipo, en otros planetas. La humanidad es una especie gregaria y por eso sentimos horror a pensar que somos los únicos seres dotados
de consciencia en el inmenso infinito. Mi deseo es que seáis como el universo, no terminéis nunca. Gracias por ilusionarnos Gracias, a todos. menudo mensaje, ¿eh? Nos decía Pep desde Barcelona. Si no sabemos cómo se produce la vida, ¿cómo vamos a saber si es algo relativamente común en el universo o algo tan increíblemente improbable? Buenas madrugadas, amigos de Milenio. Seguro que hay o ha habido vida en otros planetas del sistema solar. A ver cuándo venís por Alicante, nos dice Bueno, ya Pablo. estuvimos en Alicante hace unos años. Y estaremos. Vamos a ver, lo dejamos de momento ahí. Estamos en contacto con Guillermo por si hay noticias, porque se están dando teletipos constantemente. ¿Qué serán, sobre todo yo, chicos, esa sensación de el hielo mezclado con algo, ¿no? Qué inicio tremendo de novela, ¿no? Y quizá no lo sepamos y a cientos de miles de kilómetros, millones de kilómetros, se está produciendo una página fundamental para la historia de la humanidad, ¿eh? Y se está produciendo ahora mismo, no ni 47 y no lo sabemos. Vamos a cambiar el tercio. Le pido a Noel Calero que se ponga un poco tenebroso, ¿no?, musicalmente, porque fijaos, ha seguido una historia terrible. Bueno, yo a la vuelta, en la segunda hora, os voy a contar brevemente, porque no tengo tampoco muchos datos, me los sacaba Paco Pérez Avellán de su archivo, buscando conexiones con estos hallazgos macabros que están ocurriendo. Solo os digo que tengo, lo veis, ¿no?, una página del caso. ¿Qué pone en la portada, Santi? Borrachera de sangre. Borrachera de Y sangre. hay una serie de fotos, unas con las víctimas y otras más abajo con los dos asesinos. Buscábamos paralelismos en España con, en fin, esto suena duro, descuartizamientos rituales que tuvieran que ver para intentar comprender lo que está ocurriendo. Escuchamos este documento y empezamos la investigación sobre algo que desde luego se está complicando. Una mujer entró esta mañana alrededor de las 10:30. Se había encontrado una zapatilla deportiva. Ella pensó que alguien la había perdido. Llamé por ella a la policía montada y cuando fuimos a la playa para esperarles, me mostró lo que había encontrado. En realidad había un pie dentro de la zapatilla. Los dos huesos que sobresalían de ella estaban como cortados limpiamente. No parecían haber sido rotos. Ya sabéis de qué estamos hablando, ¿no? El asunto que hemos ido siguiendo poco a poco y que se está convirtiendo en película de terror auténtica. El caso de los pies cortados. Escuchamos ahora a una miembro de la policía forense, Anne Linteu, que está investigando sobre el terreno. El primer paso siempre consiste en identificar los restos. Una vez que han sido identificados a través del ADN, entonces podemos saber con lo que estamos enfrentándonos. Como parte de nuestra investigación estamos revisando todas las listas relevantes de personas desaparecidas. Ese proceso puede llevar ciertamente bastante tiempo. Y de nuevo trabajamos y exploramos sobre todos los datos de nuestra investigación, pero sin entrar, por supuesto, en este punto de la especulación. Y ahora la tercera pata de esta historia, los familiares, que desde luego están pasándolo muy mal, porque da la sensación de que la última página de esta historia, que nunca antes habíamos escuchado nada parecido, de los pies cortados, está por escribir, por desgracia. Es muy cruel hacer algo como esto. Es incomprensible que alguien pueda tener ese tipo de sentido del humor, o lo que les haya podido motivar a hacer algo así. Pienso que es un acto sin sentido y reflexivo. Claramente no fue realizado con respeto o sentimientos hacia los familiares de estas personas desaparecidas. Es un acto despreciable. Por supuesto, estamos tratándolo muy seriamente y dirigiéndolo hacia una nueva investigación, como una investigación pública contra esta travesura. Únicamente no puedo creer que una persona pueda haber llegado hasta esos niveles. 2:10. Noticias de última hora sobre los pies cortados, Carmen. Pues sí, lo cierto es que se ha encontrado un quinto pie humano que aparece en ríos canadienses, según decían las noticias, y hasta un sexto pie en el oeste canadiense. Lo que pasa que se ha descubierto que este sexto pie en realidad era obra de un bromista. Alguien que, viendo las noticias de esos pies que surgen con las zapatillas puestas, que la policía no sabe todavía si se pudo tratar de un accidente o de un avión que se estrellara y desapareciera, o de un barco, un accidente en el agua,
pues se apunta a todo tipo de hipótesis. Por el momento no se sabe absolutamente nada. No se ha podido dar con las personas a las que pertenecen esos miembros. Dicen que pueden llevar, los expertos dicen que pueden llevar incluso más de 2 años y que pueden salir a flote ahora. Una cosa bastante extraña. Pero bueno, el sexto pie era una broma. Un bromista había metido huesos de animales que habían vuelto con algas en una zapatilla y lo echó al agua para que se encontrara, pero claro, enseguida se ha descubierto que eran restos de animales. El quinto pie sí que es verdad que se ha encontrado, no se sabe a quién pertenece. Lo cierto es que en 10 meses han aparecido pues ya 5 miembros que no sabemos a quiénes pertenecen. ¿Qué opináis? Bueno, de entrada decir que esta noticia lo he estado mirando la prensa canadiense y en los principales periódicos de Canadá, el Toronto Star, el Vancouver Sun, etcétera, etcétera, es noticia de primera plana. Es decir, la opinión... Hay alarma y hay miedo. Sí, entonces. sí, la opinión pública canadiense está prácticamente deshecha en todo tipo de conjeturas, en todo tipo de hipótesis, desde las más conservadoras hasta las más fantasiosas. Y bueno, lo cierto es que nadie sabe nada de seguro. Los responsables policiales canadienses dicen que están presas del síndrome de CSI, que todo el mundo ve en la tele estas cosas que parecen como muy fáciles y que en la realidad pues pueden llevar semanas o meses de ardua investigación. Y en cuanto a la broma, pues me congratulo de que estas cosas no pasen solo en España. Parece ser que es una cosa de la condición general del ser humano. Me acuerdo el verano de los frigolitos, el verano en... Sí, que la gente se dedicó a efectivamente, tirar... que algunos eran genuinos, como certificó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de origen pues más o menos inexplicable. Se hicieron varias teorías, pero realmente sí que hubo casos genuinos de caída de bloques de hielo del cielo, pero efectivamente quien más y quien menos pues metía en la nevera o en el arcón frigorífico, se fabricaba sus frigolitos, los tiraba encima del coche del vecino y llamaba a la tele para que viniese. Yo creía que esas cosas pasaban solo... O sea, es que la gente, yo no sé. Yo creía que esas cosas pasaban solo en España, pero eso. ya veo que en Canadá también, o sea que debe ser el espíritu humano. Mira, Lo que pasa es que en un Canadá todavía mucho más macabro, ¿no? Sí. Porque hay vidas Hombre, humanas en juego. Lo de Canadá, además, me parece súper extraño. Pienso que es la obra de un loco, no lo veo ni siquiera la obra de un psicópata. Y luego, además, no creo que... Bueno, es posible que sean parte de los 4 cadáveres del avión que se estrelló cerca, pero vamos, yo pienso que es alguien que se ha encontrado los cadáveres y los ha descuartizado. Porque Es que está no claro... se sabe tampoco si es de un accidente, si es de un ritual, está abierto ahora mismo todas las hipótesis, todas las investigaciones. A nivel de antropología, la única vez en mi vida que he visto una amputación de pies, un esqueleto con amputación de pies, que es de verdad la historia es increíble, es en la tumba del señor de Sipán. Mandó asesinar y que luego le amputasen los pies a su mejor guerrero para ponerlo en una plataforma superior a donde él estaba enterrado, de forma que cuando llegase al inframundo y viera a los demonios, su guerrero no pudiera huir por la falta de pies. Es una historia real que investigué en Perú y es lo único que me recuerda a esto. No creo que haya alguien tan loco que haya estado en Sipán, haya visto esto e intente hacer que la gente no huya en el más allá de los demonios. Mira, O los sea, no lo expertos, sé. por ejemplo, dicen Curtis Sebesmayer, es un oceanógrafo, que dice que cuando un cuerpo humano queda sumergido en el océano, por lo general se van desprendiendo poco a poco los brazos, las piernas, La las cabeza. manos, los pies y la cabeza. Y que incluso las partes del cuerpo, si están bien protegidas, pueden permanecer intactas varios años en el agua. Sí, se genera un proceso con la acción de la sal marina con las grasas del cuerpo, básicamente cloruro sódico, o sea, sosa y grasa, la fórmula de toda la vida para hacer jabón. Pues bien, hay un proceso forense que es la saponificación. El cuerpo, la grasa del cuerpo se convierte en jabón, genera una película protectora que al ser tóxica hace que, por ejemplo, los peces no ataquen el cadáver. Y a su vez, pues efectivamente esa capa protectora de alguna forma momifica o embalsama, sería en este caso más exacta la palabra embalsama de forma natural el cadáver y efectivamente pues puede llevar a que se conserve muchísimo tiempo. Pero podían haber aparecido en esa misma forma la cabeza, un brazo, una mano, no Sí, siempre porque más pies. pies solo, ¿no? Siempre pies. Es más, el Claro. tronco es lo que tiende a flotar por los gases de la descomposición. Es decir, si no hay una herida que abra la cavidad abdominal, esa cavidad abdominal por la propia acción de las bacterias intestinales que empiezan a no tener control, pues se va llenando de gases y va inflándose y finalmente ese cuerpo sale a flote. Los que de toda la vida se han querido deshacer de un cuerpo en el agua saben perfectamente que hay que abrir esa cavidad abdominal para que el cuerpo no flote.
flote, aparte de lastrarlo con un peso. Luego también ese enigma nos lleva a otros enigmas, y es que en Canadá hay 2.371 personas desaparecidas. ¿En Canadá? En Canadá, 2.371 para ser exacto. Y eso nos lleva a otro gran misterio, y es que mucha gente, la gente que desaparece, pues no se los ha tragado la tierra. Pueden haber sido víctimas de algún loco tan sumamente inteligente, aunque esté loco, de algún psicópata que haya hecho una cantidad de barbaridades y que haya sido capaz de esconderlo durante muchos años. Y además, una cosa que me aterra es que ese número de desaparecidos es en Canadá, pero en España de las que son mucho menos, de desaparecidos de larga duración. Entonces, ¿dónde está esa gente? Sí, pero Ese muchos gran de los misterio. aparecidos que aparecen por desgracia y aparecen muertos, aparece su cuerpo, no aparece solo un pie. Es que Sí, no se sí, sabe sí, si sí, son sí. ¿Creéis que hay desaparecidos algún o no tipo son de reto que desaparecidos? es lo No se más sabe nada. peligroso, ¿no? Por influencia del cine, de las películas, algún reto a la policía? A mí lo único que me chocaría de eso es si tú eres un psicópata, un asesino en serie, que quieres retar a la policía o buscar publicidad dejando partes de un cadáver. Justo el agua es el sitio menos indicado, es decir, dejas la zapatilla con su pie encima de un banco del parque y esperas al día siguiente. Y al otro día, pues en el mostrador de un establecimiento de comida rápida. Ya, pero a ver si te pueden Sí. pillar. No, Si pero lo echas al agua, no. No, pero vamos a ver, un psicópata, que me dé solamente un psicópata, que es una persona que tiene una disfunción, no tiene una capacidad de sentir normal como nosotros, y entonces pues se pone metas en su vida. Que no olvidemos además que una persona puede nacer y morir psicópata y no ser asesino, como el 80% de ellos además. O sea, un psicópata, como bien dice Santo, hubiera reto a la policía, pero yo aquí le falta un mensaje o algo. O sea, esa zapatilla... Sí, un mensaje más claro, ¿no? Claro, como el asesino del La tarot. carta de Jack el Destripador, Claro, ¿no? efectivamente, la carta de Jack el Destripador, el asesino del Porque en tarot, España yo de recuerdo tal. algunos casos Siempre. terroríficos, ¿Y si están por llegar esas cartas? como el descuartizador de Cádiz, No, yo te garantizo creo. que está, son muy que megalómanos, son visto muy lo de la ególatras. zapatilla, que están por llegar. lo de la zapatilla falsa, Claro. llegarán. ¿Y hasta qué llegarán. punto habrá y a cartas buenas. apócrifas? Eso es a la que me refería. Ese es el problema. Claro, cartas de yo soy el asesino de los pies, ¿no? Como yo Sí, era el sí, duende sí, de Zaragoza, sí. o yo Hombre, era... Siempre gente que de alguna forma, además jugándose años de cárcel, se mete por en medio siendo ellos, haciéndose pasar por culpables por una extraña mezcla de locura y notoriedad, ¿no? Yo recuerdo el caso del descuartizador de Cádiz, terrible, que troceó las manos, o otros casos de gente que para hacer desaparecer el cadáver en diferentes puntos de la ciudad, en España ha ocurrido, deja los restos, pero por un hecho de deshacerse, ¿no? Desfacerse del cuerpo. Hombre, yo te puedo Pero esto... yo te puedo contar una historia que investigué en Barcelona, fue en Barcelona, fue en Cataluña, con la Guardia Civil, con el grupo de homicidios, que bueno... La de la playa de Barceloneta, No. Es que ahí hubo una que no se ha vuelto a resolver, ¿eh? Varias maletas con unos cuerpos diseccionados, ¿eh? No, aquella historia sí se resolvió. Yo vi la foto del cadáver además, y era, bueno, pues un cadáver, ya tenía la cara medio descompuesta y tenía dos marcas muy paralelas y oblicuas en los riñones. Y entonces se llegó a especular si este señor le había pillado con una especie como de tractor o de algo, alguna cosa. Bueno, ¿sabes qué era? Que era un expresidiario el que le había asesinado, y alguien le dijo un día en la cárcel: oye, si te quieres cargar un tío y que no flote, le rajas la espalda por la altura de los riñones y así no flota. Y por esa leyenda urbana de una cárcel mataron a este señor de esta forma, como te estoy contando. Bueno, en fin, las historias oscuras, ¿no? Del blog de Juan G. Vallejo. Pues seguimos oscuros a la vuelta. Vamos a hablar de ese caso que nos ha impresionado. Vamos a recuperarlo de alguna forma porque es terrible. Yo lo tenía ahí como en tinieblas. Y hablamos también de tinieblas en el cielo. Los rastros químicos. Lo vais a entender enseguida y muchas más cosas. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. ...26 de diciembre de 1970... ...valía 5 pesetas... ...el caso número 973... ...lo exhumaba de sus gigantescos archivos... ...Francisco Pérez Avellán... ...y me lo traía... ...porque puede ser... ...el único caso... ...de descuartizamiento ritual que sepamos en España... ...porque quién sabe si lo que está pasando ahora con los pies...
en Canadá tiene algo de eso. La portada, como definía Santiago Camacho, es dramática. Santa Cruz de Tenerife, a grandes tipos de letra borrachera de sangre, 3 fotos de las víctimas, 3 mujeres, Dagmar, la madre, Petra y Marina. Ocurre en la calle Jesús de Nazaret, número... no lo voy a decir, por si alguien vive exactamente allí, claro, que sería desde luego una sorpresa bastante macabra. Los miembros de la Brigada de Investigación Criminal, que en aquella época colaboraban asiduamente con el caso, entran y permiten entrar a un fotógrafo. Y desde luego las fotografías que tengo ahora en la mano son algo impresionante. Dice un pie de foto: las huellas de la terrible lucha sostenida en el dormitorio de los padres, donde fue hallado junto al portalámparas el corazón de la madre y esposa asesinada, Dagmar Alexander. El corazón fue extraído con tijeras de podar y astillas de los muebles. Los asesinos, el padre y el hijo. El padre, un albañil procedente de Hamburgo, y según cuentan los propios cronistas del caso, en algunas estancias, como el dormitorio de las hijas, la sangre llegaba hasta los tobillos de los miembros de la BIC, Brigada de Investigación Criminal. Desde luego que para ahora mismo, pero sobre todo para diciembre del 70, era mucho esto. Esta historia terrorífica. Nadie entendía nada porque nadie había escuchado nada. No es la primera vez. Calle Jesús Nazareno. Muchas viviendas adosadas y nadie había escuchado nada, no se entendía, porque la lucha tuvo que ser brutal. Nadie entiende qué ha ocurrido. Las 3 mujeres han sido descuartizadas, se les han amputado los pies, se les ha abierto en canal y a las 3 se les ha extraído el corazón, los 3 corazones encima de una cama. Desde luego que incluso la policía tiene que hacer esfuerzos para contener el vómito, contener los desmayos. Nunca habían visto algo parecido. En una zona absolutamente tranquila, de buen estatus social, en aquellas islas Canarias de los años 70. Hay una hija, os muestro aquí la foto, con una sonrisa, un poco dramática también, una hija que no es asesinada porque justo está faltando esas horas en la casa, en plena tarde, hora de la siesta. Ella está en la laguna, haciendo de niñera. Se empieza a investigar y se descubre que, exactamente, con las tijeras de podar, en una especie de arrebato asesino, padre e hijo, el hijo tiene 16 años, después de una extraña oración, acaban con las 3 mujeres. Nadie comprende, con ese baño de sangre, con esos gritos, cómo nadie escucha nada. Silencio absoluto que se ha mantenido durante 38 largos años en torno al llamado caso de la secta de los alemanes, porque tiempo después el caso publicaba: confiesan los asesinos, pertenecían a los hijos de Dios. Y esta historia terrible acaba de alguna forma con el testimonio de Harald Alexander, el padre, el albañil de Hamburgo, porque se dan cuenta de que en una especie de pequeño despacho todo está repleto de estampitas y de figuras de Jesús. Es muy curioso que esto pase en una calle que se llama Jesús Nazareno, quizá no fue elegida al azar la ubicación de la casa, y todo con velas de diferentes colores y la cara. Algunos policías escriben o confiesan a los redactores del caso que les estremece el hecho de que no es un Jesús afable y dulce, el del rostro que se aparece en esos cuadros junto a los corazones, a la sangre y a los cuerpos abiertos. Es un Jesús distinto, un Jesús que parece remoto en su ira, que parece vigilar cada estancia de la casa. Al final, lo último que supimos de esta historia, quizá alguno sepa algo más, quizá algún amigo del 7640 reconozca o recuerde o tenga familiares que puedan darnos alguna pista más. El caso es terrible, hubo una batalla campal. Aquellas mujeres intentaron salir, pero el hijo, con 16 años, a sus hermanas y a su propia madre, antes había bloqueado cada entrada y cada salida de la casa. Era una trampa mortal. Y efectivamente estoy viendo aquí, esto es un poco fuerte, pero el río de sangre que inunda muchas habitaciones de la casa.
río de sangre, pero como suena exactamente en su volumen. Al parecer, fue un ritual. El descuartizamiento se produjo en vida y lo que querían hacer estos dos hombres, padre e hijo, era lo que decía el anagrama de la secta. Por lo menos al que ellos adoraban, era un Cristo, ese Cristo del que hemos hablado, mirando fijamente y con un corazón sangrante en la mano. Por eso, dijo el asesino, habían hecho lo mismo con su propia familia, sacarles el corazón y trocearlas como se troceaban los dioses antiguos. Santa Cruz de Tenerife, diciembre 1970. El caso decía borrachera de sangre. ¿Recordabais esta historia alguno de vosotros? No, yo no la conocía, ¿eh? Impresionante, yo ¿eh? tampoco. Negativo, y la verdad es que muy, 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 muy increíble. O sea, es muy fuerte. Una secta, e intentan emular sus propias creaciones pictóricas, el dios extraño Jesús, pero visto de otra forma, ¿no?, al que adoran, e intentan copiarlo. Es el único caso, me contaba Paco Pérez Avellán, que podría semejarse, ¿no?, a lo que hemos visto de los pies, pero claro, esto es mucho más brutal. Extracción de corazón. Esto recuerda al sacrificio precolombino, Juanje, en Canarias en el año 70. Sí, hombre, la cultura azteca lo hacía y también la cultura maya. Ese tipo de extraer el corazón, pero luego el descuartizamiento era posterior a la extracción. Y en este caso, según dices, creo que no. Primero se les descuartizó y luego se les sacó el corazón. Me parece muy terrible. Me recuerda, algunas sectas que también descuartizaban de una forma ritual. La más conocida para mí es los Thugs en la India, que se acaba con ellos en finales del siglo XIX, si mal no recuerdo, y que llegaron a ser 3 millones de personas en la India, 3 millones de personas que se dedicaban a asesinar por motivos rituales. La verdad que la historia de los Thugs, en la que se basa la segunda película Indiana Jones, cuando habla de los Togis o los Thugs, a mí me parece fascinante a la vez que terrible. ¿Por qué? Porque los ingleses llega un momento en el que dicen, oye, es imposible aguantar esto. Los Thugs, para que la gente se haga una idea, en la cosmología, en la visión de cómo se crea el mundo, para la cultura hindú, es la diosa Kali, la diosa de la muerte, la que tiene que matar a los gigantes para que los hombres puedan vivir en la tierra. Entonces, cada vez que cortaba la cabeza de un gigante, por cada gota de sangre que caía, nacía un gigante más. Entonces, con 2 gotas de su sudor, Kali crea a los 2 primeros Thugs, que son 2 hombres a los que les enseña a estrangular a los gigantes, y ellos 2 le ayudan a matar a los gigantes. Siguiendo esta parte de los textos sagrados hindúes, durante muchos siglos se desarrolla esta secta, que como no podían matar asesinando, pinchando, sino estrangulando, pues llevaban un cinturón que se llamaba rumal, y pues se metían en las caravanas de peregrinos, en las caravanas de comerciantes, quedaban pinchados con otros Thugs en algún lugar donde se sabía que iba a hacer una parada, y ahí mataban a todo el mundo estrangulándolo, y se quedaban con los niños para que fueran Thugs de mayores, lavándoles el cerebro, y a las niñas las vendían como prostitutas. Todas las personas mayores eran asesinadas. Y entonces, después de ser estrangulados, se les descuartizaba para que no quedaran restos. Además, el descuartizamiento era ritual y seguía toda una serie de pautas. Primero se sacaban los ojos, luego se les cortaban los brazos, porque supuestamente en la antigüedad Kali se deshacía de los cadáveres, pero los Thugs tenían que estar de espalda a las personas que mataban. Un Thug un día rompió esa ley, vio a Kali, a la gran diosa, al gran demonio, llevándose un cadáver, entonces les condenó por la eternidad que ellos tuvieran que descuartizar ritualmente los cadáveres. Yo tengo dibujos en casa de esta historia. Lo increíble de esta fabulosa historia, y además, si queréis os comento, hay gente que ha investigado y es posible que sigan quedando Thugs en la zona de los Sunderbans, de los manglares al norte de la India. A mí me encantaría hacer un día ese reportaje, y creo que alguna vez además lo haremos. Los ingleses acaban esos 3 millones de personas, muchísimos mueren, otros los apresan, pero lo más increíble es que esas manos habilidosas que tenían para estrangular eran tan hábiles manualmente que los últimos Thugs, a los que se les recicla y no se les condena a muerte como otros muchos, son los que hicieron las alfombras que hoy día ve uno en Buckingham Palace. Esas manos hacían esos nudos perfectos para las alfombras
expertas en matar, que hoy están en Buckingham Palace, en la residencia de los reyes de Inglaterra. Hay muchas historias, Juanje, Santiago, Carmen, de dioses troceados, ¿no? En la antigüedad, Osiris, bueno, troceados, partidos, sí. Y quizá, bueno, parezca que alguien absolutamente enloquecido ha seguido esos viejos cultos, sí. Aunque se le supone mucho conocimiento, ¿no? Alguien que hace esto de los pies, pero no suena por ahí. En España, en el momento que sepamos, lo más próximo sería este caso que hemos exhumado del archivo antiguo. Yo lo había escuchado en alguna ocasión a ese cronista del oscuro que era Juan Ignacio Blanco, con el que hace pues casi 15 años pude compartir más de una noche de radio, y le escuchaba siempre muy atentamente porque era un hombre que sabía mucho del crimen, se implicaba, era un cronista de los crímenes a la antigua usanza, y se lo decía tanto a Paco Pérez Caballero como a su padre Francisco Pérez Avellán. Ellos decían que algo le sonaba, pero yo tenía la idea de que eran los años 80 y no, me localizaron la historia, años 70 en Canarias, en ese ambiente de los primeros turistas alemanes, donde parece que no pasa nada, donde las familias viven recluidas un poco en su propio mundo, ¿no? Con poca conexión con los demás, y de repente este acto horrible, que hasta incluso para los reporteros del caso, que imagínate cómo eran, les estremeció como ningún otro, ¿no? La copia exacta de un crimen ritual en la España de los años 70. No sé si, imagino que será difícil, pero ¿alguien sabía algo, Carmen? Todavía nada, ¿eh? No. Borrado del tiempo este caso, ¿eh? Fíjate que la gente de Milenio siempre enseguida recuerda algo. Nada. Caramba. Bueno, estamos abiertos a que alguien nos dé alguna pista más, porque sería un caso interesantísimo para investigar. Lo que hay que investigar es algo que nos pedían muchos amigos, que están muy inquietos, que se habla mucho de esto. Es un fenómeno. Hay fenómenos en el mundo del misterio, como aquello de los Roths, ¿os acordáis? O yo qué sé, tantas cosas que de repente se ponen muy en boga. Todo el mundo habla de ellas, por internet se difunden y luego bajan, ¿no? Los Roths eran aquellos bastoncillos, ¿no? Que, en fin, una especie de flechas. Unos bastoncillos que aparecían en las fotografías y que la gente no los veía. Y que llegaron a aparecer también en alguna filmación. Sí, pero que muchos yo creo que eran insectos, ¿no? O cosas... Mi impresión. Se decía que podían ser insectos, pero algunos eran realmente pasarlo a cámara extraños, lenta no se puede identificar, ¿eh? Otros hablaban de como partículas propias de algunos sistemas de seguridad de las propias videocámaras, que a veces hacen pasar... En fin, hay algunos muy raros, desde luego, porque parecían pequeños proyectiles, ¿no? Cosas... Sí. Los Roths enseguida, bueno, tuvieron su época de gloria. Ahora mucha gente, Santiago, tú lo sabes bien, Carmen, aquí tenemos algunas definiciones, hablan de chemtrails. Sí, chemtrails, sí. La gente a lo mejor por la palabra no lo sabe, pero si miran al cielo se darán cuenta que son como las estelas que dejan los aviones en algunas exhibiciones que hacen, por ejemplo el ejército cuando hace exhibiciones y dejan una estela de varios colores. Bueno, en este caso son estelas blancas, las van dejando, unas que se van cruzando, todas por el cielo. En teoría, según la palabra chemtrail, es estela química, que es lo que quiere decir. Y la verdad es que yo me quedo asombrada de la cantidad de foros que hay a lo largo y ancho de Internet, en las que día a día, desde diferentes puntos de España y del mundo, van haciendo fotografías a los diferentes cielos de diversas ciudades, diciendo, nos están invadiendo los chemtrails. Hoy en Málaga hay 500 líneas. Pero eso no es un reactor. Si eso que está ahí no es la cola de un reactor. Es que no están diciendo eso. No. Es que de verdad es intrigante, porque hay algunas fotografías, y Santiago me ha enseñado antes algunas por satélite que son impresionantes, ¿eh? Pero son nubes, ¿no? Es que no acabo de entender. Vamos a ver. Ni la estela de condensación que dejan los aviones. No, la estela de condensación de los aviones, que es un fenómeno que se da, necesita unas condiciones para que se dé. Tiene que ser a una altura superior a 8.000 metros, con una humedad relativa del aire del 70% o más, y que la temperatura en esas altísimas cotas de la atmósfera sea de unos 40 grados bajo cero. Entonces, sí, la propia turbulencia que generan los reactores genera unas nubes que son vapor de agua, o sea, es vapor de agua condensado y no hay más. Esto es una línea en el aire que se disuelve, es una nubecita que poco a poco vemos cómo se va disolviendo. Lo que caracteriza a estos chemtrails es que primero son persistentes, es decir, la nube no se disuelve como las estelas de condensación, sino que permanece. Y además, la distribución está en lo que se denomina, y que los profesionales de la fumigación lo conocen bien, en patrones de fumigación, es decir, formando retículas regulares, es decir, cuadraditos, formando círculos que pueden ser concéntricos o enlazados a modo de una especie de cadeneta, es decir, trayectorias que no coinciden para nada con lo que sería la de un avión comercial. Pero me quieres decir, Santiago, que esto es algo parecido a, no sé, los mensajes
Otro nivel, ¿no? De los círculos de Inglaterra, pero en el cielo. Pero lo que sí está claro es que lo que lo dejan son aviones. Es decir, O sea, lo dejan aviones aviones terrestres con alas, con cola, con estabilizadores. El problema es con qué sentido lo dejan, ¿no? Claro. Ha habido incluso este fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, lleva tiempo hablándose de él y genera mucha inquietud, y ha habido quien ha tenido la iniciativa de coger su avioneta particular, hay gente con formación científica, y coger muestras. Es decir, vamos a subir. ¿Y qué se han encontrado? Pues desde luego vapor de agua no es. Se han encontrado rastros de bario, aluminio, polímeros, especialmente filamentos de silicio, EDB, que es un pesticida químico prohibido que se usaba antes en las fumigaciones de campos, pero que es muy tóxico y por eso se ha prohibido, y una larga lista de sustancias no identificadas, algunas incluso células humanas, glóbulos rojos y blancos. Es decir, muy raro, muy rarito. No está, la primera vez que me enfrenté a este asunto... Es un fenómeno moderno, ¿no, Santi? Sí, es un a partir de los años 90, más o 10 menos. años, hace 10 años El más último o menos. fenómeno 18, de los misterios. dicen año 1997, lo dan como la fecha en la que aparecen, pero ya hay fotografías que demuestran que en años anteriores, a principios de los 90, ya había chemtrails. Y hay imágenes por satélite donde se pueden ver perfectamente cómo se cruzan decenas y decenas de líneas que se entrecruzan unas y otras. Oye, pero yo me pregunto, ¿y eso lo dejan los aviones, Santi? Sí. ¿Seguro? Los dejan los aviones que lo dejan. Es decir, no lo deja un avión que va lleno de turistas a Canarias. Ya, pero claro, un avión que deje hasta células humanas sería para coger al piloto, llevarlo ante un juzgado y decir, oiga, ¿qué lleva usted en el avión? ¿Cómo que células humanas? Es que yo no acabo de entender. Claro, es que estamos hablando de una cuestión Por cierto, que por supuesto, 7640 y milenio3@cadenaser.com, por si algunos amigos han fotografiado o son conscientes de este fenómeno. A mí me han mandado ya fotografías de chemtrails a los diversos correos, tanto de Cuarto Milenio como de Milenio 3. Por supuesto, esto ha generado tal controversia y tal inquietud que ha habido preguntas a los gobiernos por parte de los ciudadanos, al Parlamento Europeo, al Parlamento Italiano, al Parlamento griego. ¿Sobre los chemtrails? Sobre los chemtrails. En el caso, por ejemplo, de Italia y Francia, esas preguntas se han ignorado. En Estados Unidos hubo una respuesta que decía que esas estelas son parte de estudios para contrastar el efecto invernadero. El gobierno español, preguntado sobre este tema, lo achacó simplemente a estelas de condensación normales de los reactores comerciales y no se metió en más historias. Y la polémica está abierta. Yo, lo tengo que decir, la primera vez que me enfrenté a este asunto pensé que era una leyenda urbana, es decir, pues mira, estelas de condensación de los aviones. Suena un poco a eso en un principio, ¿no? Exactamente, y no tiene la cosa como más... aquello de las avionetas que lanzaban algunas cosas para provocar la lluvia o en otro caso para disolver las nubes. Bueno, es que no se descarta que sea tampoco eso, ¿eh? No, pero vamos a ver, o sea hay diversas perdona, Juanje, hay diversas hipótesis. Es decir, ¿para qué utilizan estos aviones con esas sustancias químicas que echan? ¿Para el control del clima? ¿Usos militares? ¿Comunicaciones? ¿Radares? ¿Guerra biológica química? ¿O incluso apuntan para el control mental? Pero eso me parece ya, no sé, apuntar muy alto, ¿no? O sea, vamos a ver, muy de leyenda urbana, precisamente de tema conspiranoico. Sí, Israel fue el pionero en utilizar nitrato de plata para echarlo a las nubes y provocar lluvia. Y luego en España estuvo el fenómeno aquel extraño de las avionetas, que lo que hacían era que no hubiera lluvia. Bueno, se montó en Soria un follón con manifestaciones y golpes en la calle. Pero gordísimo, gordísimo. Y nunca quedó claro aquel asunto, además. Entonces, bueno, pero es que esto, ya te digo, me supera la ciencia ficción. O sea, no lo sé, no lo sé. Pues hay una pista que podría encontrarse y podríamos mirarlo todos en la página web de una empresa que se llama DYN-O-MAT, DYN-O-MAT. Esa empresa se publicita como pues una empresa de investigaciones de alta tecnología y, entre otras cosas, anuncian la existencia de elementos para la modificación del clima como polímeros de silicio, uno de los componentes de los que se decía, para provocar precipitaciones en determinados sitios o para evitarlas
en otros en que no convenga. Esta empresa pues anuncia que sus actividades son la industria, la lucha contra el fuego, la modificación del clima. Y es una empresa real, no es ningún tipo de fraude. Ya te digo que tengo aquí una captura delante de la página web y desde luego parece bastante real. Desde luego que es una cosa extrañísima. La Foros. gente ha visto... Foros que día a día, en España, desde diversas ciudades van haciendo sus diversas fotografías de aviones que van dejando los chemtrails. Y Pero a la vez... ¿cómo distingues un avión que deja un chemtrail desde el suelo? Alguien hace una foto, eso es un reactor haciendo... Hombre, una estela de condensación. ¿De verdad no os habéis dado complicado, cuenta? Es que yo complicado. sí que lo he ido mirando. O sea, cuando vas por la carretera y vas en el coche, hay veces que es que en el cielo se ven cómo hacen cuadrículas enteras los aviones. ¿No lo habéis visto nunca, Ya, de verdad? Sí, pero puede esos son ser estelas una maniobra esos son estelas de del condensación. ejército. Cuando duran muchos minutos, Eh, porque esas estelas de condensación en poco tiempo se deshacen. Sí, pero bueno, no sé si tampoco se pegan horas, ¿me entiendes? Según las condiciones del clima o lo que sea. Yo no tengo aquí, ni idea, desde luego, tengo no ni lo idea. tengo muy claro, ¿eh? Pero vamos, o sea, extraño es. Sí, Y extraño. fumigan España, o sea, titulares terribles. Sí. Comienzan a fumigar brutalmente, foros dedicados precisamente a eso, a seguir seguimientos de chemtrails por toda España, día a día. En fin. A mí me parece un tema interesante y a tener en cuenta y a investigar. Mirar cómo está el clima, lo que estamos viviendo, de repente inundaciones, de repente granizo en junio, ahora un calor de muerte, bueno... Pero no es que lo que sé, habría que yo no hacer- digo que sean los chemtrails, Lo que habría que Digo hacer que deberíamos es igual mirar. que se hizo en Estados Unidos. Esta gente subió con su avioneta e intentarán analizarlo, a ver qué nos pegaban. Nos pueden Sí, lo fastidiar, que pasa que, nos pueden fastidiar a todos bien, vamos. En internet es como todo, ¿no? Una foto ahí de una estela y Ya, yo pero que sé cuando si esa son estela no es de imágenes por satélite, un F1 salido de la base de los llanos, yo que sé. Santi tenía en la pantalla las imágenes Ahí está. capturadas en satélite, que esas no te las puede hacer cualquiera desde la habitación de su casa. Efectivamente, Y son impresionantes. los patrones son raros, es decir, estamos hablando de cosas que son eso, cuadrículas en un momento dado, regulares. Otra cosa que es un síntoma muy claro, las estelas de condensación son continuas, es decir, lógicamente no se cortan. Sí se ha dado, y se ven en algunos de estos presuntos chemtrails, que son como líneas discontinuas, es decir, como líneas de puntos. Un trocito blanco, un trocito, otro trocito blanco. Oye, pues que la gente vigile el cielo para ver si nos puede enviar información de este tipo, porque Mira, es nos sorprendente. dicen que en la zona este de Madrid pueden verse muchas de estas líneas y con muchísima intensidad, sobre todo por la mañana, y tardan horas en desaparecer. En fin, una sorpresa mayúscula, porque yo pensaba que esto estaba dentro del territorio amplísimo de leyendas urbanas, pero parece que no. Tampoco es leyenda urbana el asunto de los tiburones. Atención a lo que viene, porque está viendo muchas noticias. Hay noticias, Carmen, teletipos muy concretos, de primero la variación del comportamiento de muchos tiburones, o sea, en fin, también muy de novela, llegando a muchas playas, pero otra cosa que nos inquieta más, en diferentes partes del mundo, y se cuenta que en algún lugar de España tiburones No, se cuenta, más han o menos sido- agresivos, ¿no? Han sido hasta filmados. En Alicante, en Ibiza y la última en Málaga. Un tiburón en la playa de Morlaco. Además, los bañistas tuvieron que salir de la playa porque estaban viendo al animal que estaba muy cerca de la orilla. Era un escualo que se acercó demasiado a los bañistas y, fíjate, se origina hasta una disputa por ver qué hacen con ese escualo. Si le matan o si por el contrario lo adentran hacia el mar. Había muchos jóvenes en la playa y entre ellos discutían qué hacer con el animal. Pero lo cierto es que está habiendo muchos ataques a bañistas. En México ya hay 3 personas que han sido atacadas por tiburones, 2 de ellos han muerto, uno desangrado. Directamente se le comió una pierna, le amputó una pierna y llegó desangrado a la playa. Otro estadounidense, Bruce Grimes, de 49 años, logró sobrevivir. Los 2 estaban haciendo surf, logra sobrevivir, llega a la ambulancia, le trasladan al hospital, pero por todas las heridas que tiene por el cuerpo, muere a las pocas horas. Esto en México. Y en Brasil, un niño de 14 años le amputa uno de los tiburones una mano y a otro al día siguiente un pie. Es decir, Bueno, pero está siempre cambiando... los ataques de tiburones siempre han ocurrido, ¿no? Lo que es raro es el comportamiento, por ejemplo, la aproximación a muchas playas en España. Hemos querido hablar con Óscar Soriano,
durante tanto tiempo vicedirector del Museo de Ciencias de Madrid, investigando sobre estos temas. Hemos hablado con él porque, ¿os acordáis que alguna vez hemos hablado de esa novela El quinto día, que habla del cambio operativo en la forma de actuar de los animales marinos, que empiezan como a coordinarse? Y claro, es como un fin del mundo marino terrible, ¿no? Las especies del agua, hasta el gorro de nosotros, empiezan a atacar a su manera, ¿no? Bloqueando muchos sistemas. Hay otra leyenda que dice que muchos, sobre todo grandes cetáceos, en este caso, están yendo a las playas porque muchos sistemas de sonar, muchos sistemas de comunicación están bloqueando completamente sus sistemas neurológicos funcionales y les están volviendo locos. Pero ¿y con los tiburones? Esa especie que, recordemos, lleva 400 millones de años dominando el mar, que no han variado nada. Otro misterio, ¿no? Porque algunas especies, bueno, el enigma de Darwin y tantas incorrecciones que deben existir, ¿no? Porque algunas especies siguen exactamente igual que en el tiempo remoto, ¿no? Y no evolucionan nada. Exactamente igual, ¿no? Porque hay datos y estudios que dicen que el Mediterráneo ha perdido en 2 siglos el 97% de los tiburones que tenía. Eso sí, el número sí, pero la especie es la misma. Eso iba yo. Sí. Es que si los tiburones están mermando, y parece ser que sí, importantemente su número, yo creo que deberíamos tomar nota. Estamos hablando, como muy bien has dicho, una señal, ¿no? De seres evolutivamente perfectos, diseñados para la supervivencia 100%, que cuando los dinosaurios se señoreaban en la Tierra, ellos ya eran muy antiguos en el planeta, y los vieron pasar, y vieron pasar a nuestros ancestros, y han visto pasar todo. Y parece ser que ahora estamos acabando algo. Probablemente nosotros está acabando con ellos, está acabando con el superviviente por excelencia. Nosotros, que somos unos recién llegados aquí, en términos evolutivos, con mucha soberbia, con mucha tecnología, con mucha arrogancia, pero a lo mejor si vemos las barbas de ese vecino en concreto, tan bien preparado para la supervivencia, empezar a ser cortadas, pues a lo mejor deberíamos poner las nuestras a remojar. Pero es que el mayor problema es que España es uno de los mayores exportadores de aleta de tiburón del mundo. Sí. O sea que realmente el problema es que, por ejemplo, nuestra flota pesquera, alguna de ellas se dedica a pesca tiburones, les corta las aletas y el resto no se utiliza para nada, además. Para nada, sí, siempre tiene mala fama. Sí, bueno, vamos a Cádiz el día 27... Fuerte. Y en Cádiz había una población inmensa de lo que llaman allí cornudas, ¿no? Que, por cierto, también dan un miedo tremendo, que es un pez martillo, ¿no? Sí. Y que en toda esa zona era absolutamente habitual. Pues mira, de Cádiz nos invitan si queremos dar por un viaje en velero. Ibermarina Charter nos dice que estamos invitados para cuando pescar el tiburón con Juanje. Pues podía ser o claro para que sí. pegarnos un bañito en alta mar, que no también lo está sé, bien. yo después de escuchar todo esto... Si sobrevivir el lagarto escorpión, ya el tiburón seguro, ¿no? Pero hay una cosa que ha dicho Santi, como siempre de forma acertadísima, ¿no? El pasado sábado hacíamos un programa muy dramático para mucha gente, pero que tuvo un eco porque era, bueno, señales un poco de... Sería una más, ¿no? Un animal perfecto que ha sobrevivido a los ictiosaurios, a los plesiosaurios, a los grandes gigantes del mar, 410 millones de años algunas especies, esa forma que es la ingeniería perfecta llevada al mundo animal, y caramba, ahora parece variando su comportamiento. Le preguntamos, porque está pasando en España, le preguntamos a Óscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias. Normalmente en el caso de los tiburones lo más fácil y sencillo es que hayan sufrido un accidente pues con un barco, ¿no? O cualquier otro artilugio marino que les haya podido afectar, ¿no? Directamente. En el caso de los cefalópodos como los calamares gigantes y de los grandes cetáceos, se habla sobre todo de pruebas en las que se utilizan explosiones sónicas para estudios geológicos, por ejemplo, o radares determinados que pueden afectar a sus sistemas de orientación, y esto produce que el animal se despiste y tome una dirección errónea, ¿no? Y vaya a parar una playa. Ya digo que en el caso de los tiburones este fenómeno no se conoce que haya ocurrido, pero también podría ser posible. También podría ser posible, y es que da la sensación de que tantas cosas están ocurriendo incluso debajo del mar. ¿Os acordáis de aquellas noticias de los extraños sonidos, ¿no? Que tanto dieron que hablar en Baleares, que al final no se sabía, que también los tiburones se comportaban de forma extraña en esos entornos. Bueno, Ibiza, Málaga y Alicante. En algunos casos Tintoreras, que ya es hablar de animales importantes, muy próximos a la orilla,
Muy próximos a la orilla. Los especialistas dicen que o bien se han desorientado, como bien decía Óscar, o bien confunden a los bañistas con algún tipo de animal, alguna presa. Y por eso, cuando notan que no es la presa que ellos querían comerse, pues sueltan a esa persona. Pero en otros casos, como estamos viendo, en los ataques de tiburones no la sueltan, sino que directamente se comen las piernas y las manos. Luego también hay que pensar una cosa, si hemos esquilmado el fondo de los océanos y han cambiado tu hábitat natural y no tienes que comer, pues es posible que empieces a moverte y vayas a la costa o donde sea, porque o haya mucho menos de comer. Eso ya ha sucedido en efectivamente. Tierra. En tierra nos cargamos poco a poco las presas naturales del lobo. Y el lobo bajó a comerse las ovejas, porque no tenía que comer. Claro. De hecho, a día de hoy, en nuestro país, muchos ganaderos tienen serios problemas porque sus ganaderías están siendo atacadas por los buitres, que no son animales de presa, son animales carroñeros. Y han variado su y se están comportamiento. volviendo animales de presa porque no tienen carroña que comer. No, es que, perdóname, es que lo que se ha prohibido es que ahora cualquier ganado que muera pues tiene que ir a ser enterrado, no sé qué tal, y antes se lo echaban a los comederos de buitres. Entonces, eso hizo que hubiera una superpoblación de buitres porque hay mucha comida y de repente, ante esta medida del gobierno, pues los buitres han cambiado su comportamiento. Bueno, y me contaba Fernando González Siches, otro buen amigo, y Luis Miguel Domínguez, que en algunos lugares del norte de Estados Unidos están pasando las canutas porque en muchas urbanizaciones, imaginaos la escena, ¿no? Resulta que tú sales, pues no sé, a ir a, yo qué sé, a jugar al pádel o al fútbol o a recoger a tu hijo del colegio, yo qué sé, y ves junto a los contenedores de basura a osos, pero osos tremendos. El oso, que es un animal que nos parece un peluche y como, en fin, ya sabemos lo que puede hacer un oso, sobre todo con hambre, y que están bajando, prueban la comida humana y ya no quieren otra, porque los aditivos, los saborizantes, claro, a ellos también les afectan de una forma todavía más brutal por la capacidad olfativa que tienen. Y entonces muchos de estos animales ya quieren esa comida y empiezan a bajar y acercarse a los hombres, pero a niveles que antes eran impensables. Y está ocurriendo y están siendo un problema. Bueno, pues ahora en las costas españolas se han detectado, vamos, a la altura de las rodillas, podríamos decir, ¿no? Varias tintoreras. Y en Ibiza desalojaron la playa y todo. Desalojaron playa igual también. Que ha pasado en México, 3 playas desalojadas ante la presencia de tiburones. Fíjate que en Ibiza siempre, ha habido tiburones, como en toda España hay tiburones, en el Mediterráneo y en todo. Pero el asunto es que desalojar playas no era tan habitual, era una escena que vemos de película, ¿no? En fin, y para dejar el dato final, a un científico, ¿qué es una tintorera? Si puede ser, le preguntaba a nuestro compañero Carlos Largo, a Óscar Soriano, si podía ser peligrosa o no, porque siempre, se tiende a decir, en el fondo, si no tienen hambre, no pasa nada. Escuchamos. Sí, la tintorera es un tiburón ya de un tamaño apreciable y, como ya hemos dicho, pues es un depredador importante en el mar y puede ser peligroso porque podemos ser susceptibles de ser considerados como presa por un tiburón de este calibre, ¿no? De una tintorera, que puede llegar a medir 4 metros fácilmente. Pues 4 metros de tiburón, en fin, es para pensárselo. Además, una figura tan emblemática, ¿no?, del dominio de los mares. Nuestro compañero Carlos Largo, antes citado, ha hecho un recorrido rápido, pero muy interesante, porque precisamente el mar, esas playas desalojadas, esos ataques a barcos han sido una constante a lo largo de la historia del celuloide. Y seguro que muchos, lo hemos comentado en alguna ocasión, hemos sentido más respeto, ¿no?, por la profundidad, eso de las aguas que se van volviendo más oscuras y ya no ves nada que hay ahí abajo, después de ver algunas películas. Las recordamos. Han pasado 84 años. No se preocupe, solo intente recordar lo que pueda, lo que sea. ¿Quiere oírlo o no, señor Lovett? Han pasado 84 años y aún percibo el olor a recién pintado. La vajilla nunca había sido usada. Nadie había dormido entre aquellas sábanas. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. ¿Qué harías si tuvieras un gran accidente en alta mar? ¿Qué harías si todos tus planes se vieran truncados en medio de una gran masa de agua? Estas son tan solo dos de las situaciones más sorprendentes que pueden pasar en las denominadas películas de catástrofes marinas.
Titanic de James Cameron quizás sea el ejemplo más claro de este tipo de situaciones de emergencia, pero otros muchos títulos han retratado también el miedo de sus protagonistas ante el terror de quedarse aislados en medio de las aguas más profundas. La película La Deriva mostraba así el trágico destino de sus personajes. Por cierto, ¿dónde estamos? ¿Alguien lo sabe? En El Matador, una playa preciosa. El Matador. ¿En serio? Sí. Sois mis mejores amigos. Oh, no bromeo. Vale. Hola, chicos. Chicos, sois realmente divertidos. Chicos, ¿creéis que seremos amigos para siempre? Sí, claro que no. Vamos a crear buenos recuerdos. Pero incluso la madre naturaleza se ha convertido en algunas ocasiones en la mayor preocupación de los marineros. Escuchamos un fragmento de la película La Tormenta Blanca, de Ridley Scott. Creían haber sobrevivido al mayor desafío de su vida. Navegamos a través de todo tipo de climatologías, excepto una tormenta blanca. Pero era solo. La tormenta blanca es un fenómeno de la imaginación. La calma. Lo que le pasó a mi barco no fue imaginario. Antes de la tempestad. ¡Sujetaos! Invitados de lujo, un viaje en barco de ensueño. Cualquier situación puede ser interesante para transformarse en argumento principal de estas películas. Así lo atestiguaba el film Deep Rising, donde unos extraños seres acababan con casi toda su tripulación. Bienvenidos al mayor barco de placer que jamás se ha construido. Brindo por la travesía. Detecto algo en el radar, señor. Nunca he visto nada igual. Algo no funciona. Es imposible. ¿De dónde viene? No lo sé, señor, pero sea lo que sea, es grande. Respondieron a una llamada de socorro. ¿Dónde estarán todos? Ahora ¿Qué ha sido eso? están muertos. Presiento algo malo aquí. Otro de los clásicos en estos films es la presencia de grandes y voraces animales, como símbolo del caos de los mares. Claro ejemplo de ello es Tiburón y la muy posterior Deep Blue Sea. Desde aquí podrás ver cuándo lo arponeo. Si lo consigo, coge este extremo del cable y conéctalo en el positivo de la batería del barco. Hará boom. ¿Y quién nos recuerda al feroz kraken de Piratas del Caribe? Escuchemos su llamada. Buscamos esto, el cofre de Davy Jones. ¿Qué hay en el cofre? ¡Jack Sparrow! Oh, cáspita. ¡Invocad al Kraken! Pero también debemos destacar uno de los films más importantes en este tipo de cine, La aventura del Poseidón, película de la que posteriormente se hizo un remake en el año 2006. Ustedes son los afortunados. Este no es el último instante de sus vidas. Pronto nos rescatarán. ¿Cree que puede sacarnos del barco? Ya lo creo. No nos separemos. Juntos buscaremos una salida. Este barco no está diseñado para flotar boca abajo. Les prohíbo que se muevan de aquí. No, usted no va a detenerme. ¡Aquí hay una escotilla! ¿Y a dónde conduce? ¿Prefieres ahogarte? ¡Dame la mano! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! Nunca te abandonaré. Ábrala. Es la salida. ¡Aguanta! ¡Coge el aire! Y por hoy nos despedimos con la escalofriante Barco Fantasma, donde el trágico pasado de un viejo navío regresaba al presente en forma de tétricos espectros. Dice Juan G. Vallejo que Abyss es su película preferida en asuntos del mar. Santiago, ¿la tuya? Pues posiblemente el Moby Dick de Gregory Peck. O sea, esa lucha del ser humano consigo mismo, en el fondo.
y que también porque me recordaba, esas cosas han pasado en nuestro país, me acordaba de los balleneros vascos que con Qué grande, de Guetaria. Sí, señor, que iban con esas barcas y con esos arpones a enfrentarse cuerpo a cuerpo como realmente se podía hacer en aquella época y como realmente era justo y legal, arriesgando tu propia vida y no con esos cañones que se utilizan actualmente y que no dan ningún tipo de oportunidad al pobre animal. Sí, señor. En Guetaria, por cierto, creo que es Guetaria Bermeo, hay un terrible mural sobre la muerte terrible también de unos balleneros vascos. Yo recuerdo 1492, porque ocurre gran parte de ella en el mar, con Gerard Depardieu. ¿Tú, Carmen, alguna de Tiburón? Yo Tiburón. Yo Tiburón. Oye, Claro. muchos preguntarán por qué está sonando este personaje, o persona, claro, que tiene un dossier aparte, que es Robbie Williams. Robbie Williams es, ¿no? Robbie Williams, el ufólogo. Ya no es el cantante. Ya ufólogo porque ha Oye, dejado... pero a mí eso me parece bien. El tío con miles de millones de dólares en su buchaca y dice que ahora quiere Claro, buscar pero ovnis. hace bien. Yo también, cuando tenga Hombre, miles de millones de yo- dólares, me iré a buscar ovnis o Yo estrellas o pienso lo que que me dé la está gana. como una regadera, vamos. ¿Pero Está por qué? como una regadera. ¿Como una regadera? ¿Por qué? Vamos a ver. Ah, Él sí, ha se visto ha ido- objetos volantes no identificados desde que era niño. Está Pero muy dice que bien. fue abducido ¿Y ahora? también, ¿o no? No. No llegó a decir que fue abducido. No se ha drogado No. tanto todavía, no se ha drogado tanto, no te preocupes. Pero bueno, ahora todo el mundo que ve objetos volantes es un drogado. No, Todas las personas ni que has mucho menos. entrevistado son drogatas, Perdona, ¿no? yo he ¿Verdad? visto Lo que pasa es que también, la biografía de objetos Robbie no Williams no es que lo haga especialmente... Pero vamos a ver, ¿por qué no metéis con el pobre chico? Vamos. No, no, si yo no me meto. Yo no me meto. Tiene Yo sí. una vida perfecta, tiene todo lo que quiere, dinero, Bueno, ¿y qué ha éxito. hecho? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Pues retirarse al desierto, a mirar al cielo en una tienda de campaña, a ver si ve ovnis. Se le ha ido la olla, vamos. Ah, pero Está como una a mí me regadera, parece bien, ¿eh? Si lo Mira, hace porque Jorge, le da la me gana, me parece parece perfecto, ¿eh? Yo haría justo lo contrario, es decir, si yo fuese Robbie Williams, cogería mi guitarra eléctrica y montaría un grupo, o sea, si tuviera la pasta que él tiene. Es decir, Dios no coloca a nadie en el sitio donde está 100% a gusto, eso está claro. Yo voy a contar un día la historia de por qué, bueno, los grandes cánticos de Santiago Camacho en la radio, ¿eh? En la radio española, un día lo contaré. Mira, todo empezó porque cuando era niño, él vio un objeto volante que pasaba y tuvo un segundo avistamiento. Estaba tumbado en su cama en medio de la noche y por encima suya pasa volando un objeto cuadrado que desaparece silenciosamente. Desde entonces piensa que hay vida extraterrestre, deja la música, deja la fama. Pero eso es verdad, lo he dejado ya, o sea, ¿no? Que sí, que No es ha que no ha vuelto vuelto a a- hacer nada. Pues me parece genial, ¿eh? Me parece genial. o Lo sea, que es tenemos que hacer es y la contactar con locura Robbie es genial. Williams, que tiene una entrevista a este hombre. Hombre, desde luego que sí. Hombre, Vamos a gestionarla ya, Santiago. por mucho que te jorobe a ti, Juanfe. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, Yo sé no. que está como un Esta cencerro. semana te digo algo, vamos a intentarlo. Que vamos a Que ver. sí. Es que es Irse genial. a buscar ovnis al desierto, pero vamos a ver, pero ¿cómo se nos está yendo en la cabeza ¿Y por qué tanto? no? Vamos a ver, hombre, si ¿No te has ido tú? yo he estado en el desierto Oye, muchas que se veces. ha descubierto hielo en Marte, y, oye. en alerta ovnis y tal, O sea, pero... que vete a Y saber. buscando fantasmas en casas también. Claro. Tú has hecho Coño, cosas pues mucho eso peores sí. que Robbie Williams. No me convencéis nada. Mucho no peores. me convencéis nada, pero Mucho bueno. peores. Oye, pues sí, tiene una entrevista el señor Robbie Williams. Es que yo pensaba hasta ahora que lo publicaba The Sun, que eran leyendas urbanas. Que no, dice, que no. dice un amigo, oye, que ves leyendas urbanas por todas partes. Igual es verdad, que ya me estoy volviendo también muy... pero es cierto, yo pensaba que era una campaña difamatoria, incluso publicitaria. No, Pues, no. pues yo qué sé, porque el siguiente disco de este hombre se va a llamar UFO o algo así. Pero no, en fin, que hay algo de cierto. Y si es así, y si hay del desierto... Pues como se fue Jesús de Nazaret en su época, ¿no? Hay 40 días o lo que sea, a buscar ovnis y luces, a mí me parece una historia genial. Claro, alejado de las luces, para que no haya contaminación lumínica, para que no le Oye, jueguen hay que hablar malas con Robbie pasadas. Williams. Hay que Tienda hablar de con Robbie campaña, Williams. o sea, sin ningún lujo, ni hotel de 5 estrellas ni leches. Perdona, Tienda de campaña, Perdona, saco de dormir. me gustaría ver la tienda de campaña que tiene Robin Williams en el desierto, que te digo que este lleva hasta ducha, alguien que la abanique. Robin Williams es otro, ¿no? sí, Robbie Williams es el primo. Es el primo, bueno. Pues él y su primo, te El digo actor, que se han el actor. montado... Que se han montado... vamos, se ha puesto allí su ducha, está como un señor. ¿no? Venga, está como un Jorge. señor. A mí me parece una historia muy bonita, de verdad. Por cierto, ya que estoy con tanta leyenda urbana, ¿por qué no vamos con una leyenda urbana de Alberto Granados? Que regresa con sus historias, que claro, quizá luego también sean verdad, quién sabe. Habla de unas luces, idóneo, Mira, ¿no? Para hablar, sí. para conectarlo con Robbie Williams. Luces de leyenda. Leyendas urbanas. Carlos era capaz de diferenciar diferentes tipos de oscuridad. Era algo que había aprendido en sus 4 años de conducción nocturna. Dependía sobre todo de la luna, del tiempo, de la niebla. Hoy era un día de esos al que él llamaba de infierno.
La niebla, además, estaba complicando la noche y los faros no eran suficientes para divisar más allá de los 2 o 3 metros. Con las manos firmemente agarradas al volante, se fijó en 2 luces que brillaban a lo lejos. Parecían las de un camión. Cuando las tenía casi enfrente, las 2 luces se separaron y le rodearon a ambos lados de su furgoneta. Eran 2 motoristas graciosos que le habían dejado aterrorizado. Dios mío, pensé que me estrellaba, me he quedado loco. Aquel incidente quedó olvidado a los pocos días, cuando casi ni lo recordaba, y en uno de esos días de terrible oscuridad volvió a divisar las luces de lo que consideraba un camión, aunque le daba la impresión de que estaban algo alejadas entre sí. A ver si iban a ser otra vez los motoristas. Cuando de nuevo estaban a pocos metros, las luces se volvieron a separar y nuevamente le pasaron por ambos lados. Deben de ser de la zona, porque me la han jugado en el mismo lugar que la otra vez. Los 2 motoristas suicidas no se le borraban de la mente. Deseaba volver a encontrarse con aquellos para jugársela. La próxima vez no le sería tan sencillo. Aquella noche, Carlos tenía la premonición de que se encontraría con los 2 motoristas. Hoy es una noche de infierno, no se ve nada. No estaría mal que me encontrara con esos malditos motoristas. Más atento que de costumbre, el transportista divisó a lo lejos 2 luces acercándose. Estaban bastante distantes una de la otra. Míralos, ¿cómo lo sabía? Esta vez se van a enterar. Voy a ser yo el que pase entre ellos. Cuando ya las luces estaban lo suficientemente cerca, Carlos dio un volantazo y se situó frente a las luces. Fue todo muy rápido, tanto que no pudo esquivar lo que realmente se le venía encima. Un gran tráiler de mercancías, un antiguo camión con la suficiente anchura entre sus luces como para que confundiera a Carlos. Nada se pudo hacer por él. Falleció instantáneamente y, curiosamente, desde el accidente, han sido cientos los motoristas que han derrapado en aquella zona sufriendo múltiples contusiones. Ya hay quien afirma que el espíritu de Carlos se le aparece en determinadas noches, en esas en que la oscuridad es especialmente densa. Dos y 55 minutos, 25,7 grados, y ponemos con toda la fuerza del mundo y toda la energía positiva esta canción que se ha convertido en un himno, Ray Lynch, Celestial Soda Pop, porque sabemos que transmite buenas vibraciones. Y ponerla ahora tiene un porqué. Y es que hemos recibido uno de esos mensajes que nos estremecen, pero que hacen que deseamos toda la fuerza y toda la suerte del mundo a un niño, a un chaval de 13 años. Se llama Alejandro, tiene 13 años, está en la UCI de Getafe y nos pedía, no sé si alguien de su familia o algún amigo, que por favor le mandáramos fuerzas y energía positiva para que despierte pronto. También nos decía que espera que si hay vida en el espacio también le ayuden, que le gustaría saber que Milenio le ha nombrado para que así cuando despierte del coma pues le pongan este mensaje y esta música de energía positiva. Claro, cuando uno recibe un mensaje y sabe que es importante para un chaval de 13 años que está en ese umbral, ¿no? Que le van a contar que nosotros le hemos mandado energía cósmica, pues bueno, todo cobra un sentido, ¿no? Todo cobra un tremendo sentido y hace que la radio sea muy importante en ciertos momentos de la vida de muchas personas, no solo de la nuestra. No se puede añadir mucho más, ¿no? Es tremendo que un niño... Bueno, se puede añadir que seguro que todas estas personas que estamos interconectadas a través de los micrófonos le están mandando tanta energía positiva como nosotros. Por eso mismo, es que son miles, cientos de miles de oyentes que seguramente están pensando que ese chaval, que Alejandro, va a salir de ese coma y que le vamos a tener muy pronto también escuchando Milenio. Es la sensación esa tremenda, ¿no? Del misterio de la vida y de la realidad, pero alguien, no sé si de su familia, un amigo, nos mandaba este mensaje que nos llegaba en vivo y nos daba una mezcla muy curiosa, ¿no? De estremecimiento por un lado lógico y humano, pero por otro de la fe total de que si podemos hacer algo, de que si lo que hacemos y hemos hecho durante 7 años tiene sentido, pues por ejemplo es para ayudar de una forma etérea, no científica, desde luego inexplicable, pero mágica y real con la música. Qué mejor cosa, ¿no? Que poder poner ahora mismo estos minutos de música
toda dedicada, al igual que el corazón, el latido y la mente de muchísima gente, mucha gente que sufre, mucha gente que se da cuenta de que lo grave de verdad no son las pequeñas cosas, sino cosas como esta, ¿no? Carlos, 13 años, en la UCI, Alejandro, 13 años, en la UCI de Getafe, que le mandamos todo lo mejor, ¿no, amigos? Claro que sí, mucha fuerza, y a él y a tanta gente que nos está escuchando ahora mismo, pues desde la cama del hospital. Que son muchos, Santi, que son muchos. Ante un percance, están malitos, pues que de todo se sale. Y mucha fuerza a todos. Claro que sí. Juanje. Y que le hablen, que parece mentira, pero en esos estados de coma parece importante. que no... Y es importante que le hablen, que sepan que están aquí, que están rodeados de familiares, y además, de amigos. No solo eso, Carmen, sino que en este mundo tan tremendo en el que, claro, se nos ha quitado la idea de... Nosotros creemos que hay mucha gente cada día, además, que tiene un desenlace pues que para nosotros es malo, que esperemos que no ocurra porque es muy joven, pero estamos seguros de que también hay mucha gente, porque hemos perdido muchos amigos en estos años de seguimiento de Milenio 3. Estamos convencidos de que en algún lugar, nos diga lo que nos digan los laboratorios y las pruebas, siguen conectados con nosotros. Y ese es el mensaje que también es importante. Sí, yo lo que iba a decir es que tan importante es la medicina como la voluntad. La voluntad mueve montañas, y la voluntad de todos los que estamos aquí, de miles de oyentes de Milenio 3 y de la familia de este chaval, seguro que puede hacer milagros, y seguro que va a seguir para adelante, y un día, dentro de muy poquito, estará escuchando este programa. Bueno, chicos, pues Carlos Largo, Noel Calero, Santiago Camacho, Juan G. Vallejo, Guillermo León, todo el equipo, Carmen y yo, dedicamos estos 30 segundos de Celestial Soda Pop a toda esa gente que lo está pasando mal, y en especial a nuestro amigo Alejandro, claro que sí. Y mañana muchas más aventuras televisivas, pero lo más importante es que suene esto a través de ese cosmos donde seguro, por cierto, que hay vida. Sed felices, un abrazo.